La inyección interligamentaria es muy útil para anestesiar cualquier diente o varios dientes. Los dientes maxilares cuentan con dos lugares de inyección, el bucal distal y luego el mesial. En los dientes inferiores vamos a la lingual. Los puntos de inyección son el lingual distal y el lingual mesial. En los dientes de adelante de abajo con raíces cortas solo se necesita un sitio, que es el lingual distal de estos 4 incisivos. Esta inyección se diferencia de la inyección PDL tradicional en que no utilizaremos fuerza o presión para introducir el anestésico hacia el espacio PDL hasta el ápice, para tener una corta anestesia. En cambio, vamos a poner la aguja en el surco hasta que sintamos resistencia y dejemos que el anestésico fluya. Para hacer esta inyección en maxilares, encontramos el bisel y nos aproximamos al diente en un ángulo de unos 45 grados. Colocamos la aguja en el surco y comenzamos el flujo del anestésico. Y esperamos a que la voz indique crucero, quita el pie del pedal. Ahora el instrumento está en control. Bajamos la aguja hasta la resistencia. Sosteniendo la aguja muy suavemente, sentiremos el fondo del surco. En ese momento te detienes y esperas unos 10 a 15 segundos hasta que las luces y sonidos del DPS comiencen. Al escuchar un sonido, paramos y mantenemos la aguja en su sitio. La cantidad de anestésico que administramos depende de el diente y el medicamento. Con lidocaína, medio cartucho distal. Y luego, cuando estés listo para retirar la aguja del tejido, presiona el pedal y aspira. La aspiración comienza y suena 6 veces. En medio de la aspiración, retiras la aguja del tejido y observas cuánto anestésico sale. Las luces y sonidos del DPS te dicen que estás en el lugar adecuado, pero no te dirán cuánta presión aplicaste a la aguja para tal vez bloquear el flujo del anestésico hacia el hueso. Podemos ver cuánto anestésico sale de la aguja al final de la aspiración. Así que una vez más, si administré, digamos, 1/4 de cartucho de articaína o medio cartucho de lidocaína, luego presioné el pedal del pie hasta el fondo, lo solté y comenzó la aspiración. Bip, 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 1, 2, 3, saca la aguja directamente de la boca. Al finalizar la aspiración, mira cuánto anestésico se extrae. Sale de la aguja. 1 o 2 gotas es lo que se espera. ¿A dónde fue ese anestésico? No salió, se fue al hueso, tendrás una buena anestesia. Pero si quitas la aguja durante la aspiración y al finalizar la aspiración observas 10 o 20 gotas, ves un chorro continuo de anestésico saliendo de la aguja. Así que ese anestésico no entró en el hueso y probablemente no obtendrás suficiente anestesia, al menos por la duración que esperaríamos, que es aproximadamente 1 hora. Con una anestesia profunda en el diente y en el tejido. En los dientes maxilares, ¿qué hay del tejido palatino y la raíz palatina? No hay que hacer nada. Si usamos medio cartucho en el distal, entonces pon el resto del cartucho de lidocaína en el mesial. Ese diente está anestesiado para extracción, endodoncia, corona, lo que necesites. No es necesario realizar ninguna acción en el tejido palatino y en la raíz palatina, ya que esa área está adormecida por la inyección. En la parte inferior, esta pieza de mano es realmente demasiado grande para entrar en la boca de alguien. Como pueden ver, hay un tubo que sale del canal en una de las piezas de mano. Tiran de ese tubo hacia afuera, hasta el final, y verán una pequeña muesca en esta área de la pieza de mano. Coloca el tubo lejos de ti y luego simplemente presiona. Esto breve. Tienes una aguja corta que permite acceso en la boca.
Lo siguiente que hago es encontrar el bisel de la aguja, ese lugar plano, y doblar la aguja ligeramente, tal vez 5 grados, hacia el bisel. Así que pueden notar que hay alrededor de 5 a 10 grados de inclinación hacia el bisel, que nos muestra dónde está el bisel en la boca durante la segunda parte de la inyección. Así que si quisiera adormecer este primer molar inferior, me acercaría al diente, sosteniendo esto muy suavemente, como un endófilo. Acércate al diente a un ángulo de 45 grados desde el distal, atravesando el diente, de modo que el flujo se dirija diagonalmente a través de él. Sostén esto con cuidado y al iniciar el anestésico, baja la aguja hasta que haya resistencia. Después de 10 segundos, escucharás las luces y sonidos del DPS. Sostén la aguja suavemente. No presiones la aguja, tratando de hacer que las luces pasen de amarillo a rojo. No presiones la aguja para que las luces lleguen a verde. Eso probablemente bloqueará el flujo del anestésico para que no gotee en el hueso. Sostén la aguja en su lugar y administras la cantidad que deseas dar. Y normalmente recomendamos media dosis de lidocaína. Y si usas ardicaína, 1/4 de cartucho de ardicaína. Cuando oigas el sonido del instrumento que indica cuánto anestésico has administrado, por ejemplo 1/4, escucharás bip, bip y gong. Eso significa 1/4. Y bip, bip, gong, gong significa media. Debes retirar. Así que cuando queremos salir del tejido sin que nada entre en la boca del paciente y ver cuánta presión ponemos en la aguja, presionamos el pedal del pie, lo liberamos y entra en aspiración. Durante la aspiración, tras el tercer bip, sacamos la aguja del tejido. Entonces es bip, 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 1, 2, 3, retírela directamente. Póngala en el babero del paciente. Colóquela en la mesa de soporte y observe cuánto anestésico sale cuando el ciclo de aspiración termina. Si hay 1 o 2 gotas, es ideal. Tendrás una anestesia excelente. Todo el anestésico se fue al hueso, pero si ves 10 o 20 gotas, un flujo continuo de anestésico saliendo de la aguja, entonces probablemente no tendrás suficiente anestesia, al menos la que deseas que dure aproximadamente 1 hora. Así que, la próxima vez, haz una colocación más suave de la aguja y manténla en su lugar. Entonces procede a administrar el resto de la lidocaína, si estás usando lidocaína, en la mesial, de la mesiolingual del primer molar o cualquier diente, excepto los incisivos inferiores, como dije, y entrega el resto del anestésico. Si usas articaína, entonces administra otro 1/4 de cartucho en la mesial. Cerca del 20% de los molares inferiores primeros obtienen su inervación de otra fuente, posiblemente del nervio bucal largo o del nervio miloioideo. Por lo tanto, normalmente daría otro 1/4 de cartucho en el área de bifurcación del molar inferior primero. 1/4 de cartucho de articaína o lidocaína debería adormecer el 95% de los molares inferiores. ¿Qué sucede si quieres anestesiar 2 molares que están juntos? Si anestesias el distal del segundo molar, el mesial del segundo molar, entonces omite el distal del primer molar. No dupliques la dosis en esa área, ve al mesial del primer molar. ¿Entendido? De nuevo, en un ángulo de 45 grados con el bisel hacia el diente. Ahora has anestesiado 2 dientes. Luego, también sugeriría dar 1/4 adicional de cartucho en la bifurcación bucal de ese molar inferior primero. Eso debería adormecer 2 dientes. Para anestesiar un cuadrante entero. Puedes anestesiar el segundo molar con 2 sitios de inyección, un cartucho completo de anestésico. Salta el primer molar y luego pasa al segundo premolar, 2 puntos, distal y luego mesial. Es crucial comenzar siempre por el distal y luego pasar al mesial. Ahora has anestesiado todo el cuadrante. A veces, tal vez debas dar la anestesia adicional, quizás 10 gotas,
en la zona distal de los incisivos. A veces no es necesario hacerlo. Así es como podemos evitar realizar infiltraciones y evitar los bloqueos, porque podemos usar inyecciones en un solo diente que son muy eficientes. Es una anestesia profunda que dura alrededor de 1 hora. Puedes hacer cualquier tratamiento que normalmente harías en este diente, y el paciente se iría sin que su labio, cara o lengua estén adormecidos. Esto es crucial para el paciente.